Mi nombre es Martín Evia, soy el decano ejecutivo de la Escuela de Derecho. Bienvenidos a la universidad. También saludamos a los que nos están siguiendo por internet a través de la cuenta de Twitter de la Escuela de Derecho y la cuenta de la Corte Suprema. Este evento especial está organizado por los estudiantes de la Revista Argentina de Teoría Jurídica, que es una revista que los estudiantes hacen hace 15 años en la Escuela de Derecho, que está dirigida por el profesor Roberto Gargarella. La Escuela de Derecho recientemente ha celebrado un acuerdo con la prestigiosa editorial Siglo XXI, que a partir del año pasado publica la revista jurídica y recientemente ha publicado el segundo ejemplar sobre la base de este acuerdo. Bueno, es un gran honor en primer lugar para la universidad, para la Escuela de Derecho y en particular para mí recibir la visita del presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti. El doctor Lorenzetti es ministro de la Corte Suprema desde el año 2004, es abogado, obviamente, y doctor en Derecho. Ha recibido doctorados honoris causa por sus contribuciones al derecho argentino. Ha publicado libros y artículos en diversos temas que van desde los juicios por violaciones masivas de derechos humanos, la defensa de los consumidores, la responsabilidad civil y el derecho de los contratos. Su libro más reciente, si no me equivoco, es El arte de hacer justicia, publicó el año pasado. Como ustedes saben, el ministro Lorenzetti tiene una fuerte vocación académica y el hecho de que haya aceptado nuestra invitación para venir a la universidad es un reflejo de esa vocación. De hecho, es la tercera vez que el ministro visita esta universidad. Lo hizo hace 6 años, justamente 6 años, el 3 de noviembre del 2009, en la sede de Miñones, para discutir el caso Alavi, que había dictado hace poco tiempo la Corte Suprema. Regresó en el año 2013 en un seminario organizado por el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales para discutir el rol de las audiencias públicas en la Corte Suprema. Y entonces esta es la tercera vez que nos visita, que nos honra con su visita. El ministro hablará hoy sobre el nuevo Código Civil y Comercial. Luego tendremos tiempo para algunas preguntas y el staff de la Escuela de Derecho distribuirá papeles para que puedan formular esas preguntas. Como todos sabemos, este es un año muy especial para el país por el proceso eleccionario, pero también es un año muy especial para los abogados y las abogadas porque tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. Este nuevo código ha tenido o tendrá seguramente, porque entró en vigencia hace poco tiempo, el 1 de agosto de este año, tendrá un impacto importante en el ejercicio profesional de los abogados y también tendrá un impacto importante en la vida de las personas porque el Código Civil regula básicamente el día a día de las relaciones personales. El ministro Lorenzetti presidió la comisión de juristas que por encargo del Poder Ejecutivo Nacional trabajó en un anteproyecto de Código Civil y Comercial para la Nación, que luego se transformó en un proyecto discutido por el Congreso Nacional, de modo que el ministro Lorenzetti es la persona más indicada para hablar sobre este tema, esta audiencia compuesta por la comunidad italiana en general, estudiantes de abogacía y de nuestros posgrados y graduados de los programas de la universidad. Muchísimas gracias por la visita y estamos muy honrados. Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación que para mí, como antiguo profesor de facultades, es un gran placer. Es un placer siempre venir y discutir, reflexionar, hablar del derecho, de las perspectivas. Los actos académicos tienen ese gusto para quienes sentimos la pasión por la investigación y por el derecho. Además, institucionalmente, como se decía recién,
estamos frente a un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que es un cambio importante en las relaciones jurídicas en el país. Y para nosotros, no ya desde la Corte Suprema, sino desde la comisión que lo ha redactado, es un deber de responsabilidad explicar los principales lineamientos que se han tenido en cuenta en esta codificación. Por eso me parece que, dado que el público además me han dicho que es bastante variado, vamos a tratar de hacer un panorama de algunos de los lineamientos generales que tiene este código, para que luego ustedes puedan preguntar aquello que más específicamente les interesa. Ustedes saben que cuando se habla de un nuevo código, ciertamente aparece una inquietud acerca de que es un cambio que no es menor, que es un cambio sistémico, que es un cambio importante. Entonces, esta primera cuestión merece un análisis. La Argentina ha tenido un proceso de codificación bastante prolongado. Si tomamos en cuenta los años de la democracia, desde el año 83 hasta ahora, hemos tenido unos cuantos proyectos en los cuales ha trabajado la doctrina. Esos proyectos han sido tenidos en cuenta en este último trabajo. Luego hubo legislación. Si ustedes se fijan, este código recepta muchísima legislación especial. Luego hubo también mucha jurisprudencia en estos años, decisiones judiciales que fueron adelantando criterios que se encuentran receptados en este código. Y también hubo muchísimo trabajo de doctrina, libros que fueron avanzando enormemente en esta etapa que podemos denominar precodificatoria. Luego de muchos fracasos, porque siempre los argentinos tenemos esta cuestión de los triunfos individuales y fracasos colectivos, hemos logrado ciertamente tener una sanción de una obra colectiva. Y lo primero que corresponde decir es que no hay grandes novedades que puedan generar inquietudes en el plano de las reglas, justamente por lo que he dicho, es decir, es un código que tiene una base académica en la cual se ha tenido en consideración casi todo lo que se ha escrito, lo que se ha legislado y lo que se ha fallado en los tribunales del país. De manera que cuando ustedes analizan detenidamente este código en las reglas, es decir, en cada uno de sus artículos, lo que van a encontrar son temas ya trabajados, ya conocidos, y en los cuales se ha tomado decisión acerca de alguna de las 2 o 3 opciones legislativas que había en cada uno de estos aspectos. Pero no ha habido una copia de un código extranjero, como ocurrió en otras épocas de la historia argentina. Es decir, se puede decir, vamos a incorporar el código de Quebec o el código italiano, desconocido para el pueblo argentino o para la práctica abogacil o universitaria. Por el contrario, acá lo que se ha hecho es continuar con todo un trabajo previo que es ampliamente conocido, y por eso creemos que esto tiene un efecto tranquilizador que se ha visto, porque hasta ahora en el periodo de aplicación no han existido demasiados problemas, sino más bien se ha ido aplicando concretamente en casi todo el país y en casi todos los temas. Ahora, ¿qué es lo que cambia realmente este código? A nosotros nos parece que los temas más importantes no están en cada una de las reglas específicas, sino en el modo en que éstas se organizan y sobre todo en las concepciones que hay detrás de cada uno de los temas en los cuales se ha legislado, donde sí hay cambios sustantivos y que creo que en las escuelas de derecho es donde hay que trabajar estos temas. Y yo voy a hacer un panorama de estos denominados cambios de paradigma o cambios sistémicos que caracterizan esta nueva codificación, que en eso sí es muy diferente de las anteriores, porque las anteriores no tuvieron la posibilidad de examinar la Constitución del año 94 con todas sus reformas. Pensemos que el proyecto, el último, del año 98, fue un proyecto que trabajó sobre la base de la codificación civil, pero no tenía todavía toda la producción legal y jurisprudencial que se produjo luego de la reforma de
la Constitución del año 94, que nosotros sí hemos tenido en cuenta. Entonces hay una cantidad de aspectos importantísimos que han variado y que vamos a resumir para que ustedes tengan una idea de lo que hoy tenemos. El primero es en lo que podemos denominar la teoría de las fuentes de un sistema de derecho, que es muy importante porque hasta ahora siempre en el derecho privado se utilizó el Código Civil, en el derecho público la Constitución y los tratados internacionales, pero no había un diálogo de fuentes como lo que hoy sí existe en el artículo 1 y 2 de este código. Esta idea de pasar de un sistema, de una fuente única a una pluralidad de fuentes, ya existe en la práctica, no es algo novedoso. Si cada sentencia que uno examina o cada demanda en cualquier tema se presentan los hechos, se invoca una ley y luego se invocan tratados internacionales y la Constitución, esto ya es una práctica común en los libros, en las sentencias y en las demandas judiciales. En la práctica esto es poner el diálogo de fuentes, del cual habla en la doctrina alemana Erich Jain. ¿Qué es el diálogo de fuentes? Es buscar la coordinación normativa detrás de la Constitución, lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, la legislación infraconstitucional, el Código Civil. Es decir, todo tiene que estar relacionado de manera de apuntar a la resolución del caso. Poner en diálogo las fuentes es un proceso de reconstrucción normativa que se hace en el acto de aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX básicamente la coherencia era a priori, era hecha por el legislador que pensaba que podía organizar racionalmente el sistema de derecho, y el juez, el abogado, solo tenía que aplicar la ley, era la voz de la ley. Por eso se hablaba de la escuela de la exégesis. Hoy ha cambiado sustancialmente y se dice que la reconstrucción de la coherencia de un sistema jurídico es a posteriori, es decir, en cada acto es que se tiene que buscar la coherencia del sistema. Y esto es lo que está sucediendo en la práctica jurisprudencial y doctrinaria, y es lo que dice este código cuando habla en los artículos 1 y 2 de las fuentes y de la interpretación. Es decir, las fuentes son la Constitución, los tratados internacionales, la legislación, todo tiene que estar relacionado. Y este es un primer gran cambio respecto de todos los proyectos anteriores que trae consecuencias importantes. Podemos mencionar entre las consecuencias importantes la relación entre la esfera del derecho público y del derecho privado. Porque si hay diálogo de fuentes, si está mencionada la Constitución en el Código Civil, superamos aquella vieja discusión que existió cuando Vélez Sarsfield hizo el Código Civil y Alberdi opinaba que solo debía tener la Constitución. Y durante muchos años fueron por carriles separados. Ahora hay un diálogo, una frontera comunicable que se traduce en la comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado. Y esto tiene efectos muy específicos en todos los campos. Básicamente nosotros pensamos que un sistema legal organiza el sistema económico, el sistema social y el sistema ambiental. En los tres campos hay comunicabilidad de principios. En el sistema económico ustedes van a encontrar que tenemos en el derecho público y en el artículo 43 de la Constitución la organización del mercado en base a la competencia. Y en este código se habla del abuso de posición dominante y de las cláusulas abusivas en los contratos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando más competencia hay en el mercado, menos necesidad de intervención en protección del consumidor vamos a tener. Cuanto más concentración hay en el mercado, más intervención en los contratos de consumo. ¿Por qué? Porque la intervención se da cuando se produce una situación abusiva, es decir, tómelo o déjelo. Entonces ahí intervienen los jueces. Y por eso hay una comunicabilidad de principio. Está muy clara la organización del mercado, el abuso de posición dominante, que está en el título introductorio, y las cláusulas abusivas en los contratos. Y esto es un diálogo entre lo público y lo privado en el campo de la organización del mercado. En el campo de la organización de la sociedad,
nosotros siempre hemos discutido la cuestión de que hay que proteger los derechos individuales, pero también buscar cierta armonía, de manera que los derechos individuales desarrollados ilimitadamente afecten la organización de la sociedad. Muchos autores han hablado de esto, entre ellos Ronald Dworkin en el libro de El Imperio de la Justicia. Señala de que esto puede conducir a una idea de que la sociedad es esquizofrénica, demasiados derechos individuales y desarticulación en la sociedad. Por eso es que hemos incorporado lo que denominamos el principio de sociabilidad en el ejercicio de los derechos individuales. Están los derechos individuales, pero hay un estándar de sociabilidad que está también en el título introductorio: la buena fe, el ejercicio abusivo, que estos eran instrumentos que se conocían desde muy antiguo, pero eran instrumentos específicos en el derecho de las obligaciones, en el derecho de los contratos, en reales, pero ahora están en el título introductorio, es decir, todos los derechos pueden ser examinados conforme a un estándar de sociabilidad. Y esto es una manera de encontrar parámetros para que los derechos individuales se articulen también socialmente. Este es otro ejemplo de la comunicabilidad de principios. Y en el campo del sistema ambiental ocurre algo similar. Nosotros tenemos reconocido el derecho de propiedad, el derecho de dominio, todo lo que es clásico en los derechos reales, pero también en el artículo 240 y 241 se dice que hay que ejercerlo de modo que no se afecte la sustentabilidad, la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua. Es decir, también acá hay una comunicabilidad. Se puede ejercer el derecho de propiedad, pero hay un balance que hacer con la protección del ambiente, que también está en la Constitución, en el artículo 43, y en la Ley General del Ambiente. Es decir, tenemos coherencia hoy entre lo que dice un código y lo que dice la esfera del derecho privado y la esfera del derecho público. Y lo mismo en el consumo. Nosotros tenemos regulado el consumo, pero el código habla del consumo sustentable. Y esto es un fenómeno extraordinariamente importante en nuestros días, en los cuales se ha generado una economía post-consumo. Por ejemplo, todo el tema de la basura, el desperdicio, todo esto que es tan importante en la economía actual y en materia ambiental tiene un enorme impacto. Bueno, nosotros incorporamos la idea del consumo sustentable, no solo la producción, sino el consumo. Es decir, hay una clara comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado. Y esto es la base de la organización del sistema de este código. Poner en coherencia la Constitución con el derecho privado. Muchos analizan este código diciendo es un código de jueces porque tiene muchas cláusulas generales. Este es el segundo tema que me parece que no puede ser enfocado como una disputa entre jueces, legisladores, abogados, abogadas, sino desde el punto de vista de la teoría de las normas y de la codificación del siglo XXI. Acá no es el problema de si es el legislador el que gana o si son los jueces. El problema es cómo se organiza un código en el siglo XXI. En la época de Vélez Sarsfield era muy lógico que un código civil tuviera solo reglas en el sentido técnico de la palabra. Reglas son las que tienen supuestos de hecho determinados. Entonces, la mayoría de edad, 18 años. 18 años en mayor edad se terminaron las discusiones. Era lógico, ¿por qué? Porque era una sociedad con una movilidad temporal lenta, el tiempo transcurría mucho más lentamente, la economía con cambios muy lentos, pero ahora eso es prácticamente imposible porque es necesario que tengamos reglas en los casos donde hay que priorizar la seguridad jurídica, por ejemplo, en materia de contratos entre empresas o en el derecho comercial. Pero hay otros ámbitos en los cuales hay que establecer principios, valores, es decir, conceptos jurídicos indeterminados.
Esto es necesario, ¿por qué? Para favorecer la adaptabilidad que denominamos diacrónica y sincrónica, es decir, la adaptabilidad de los cambios que tiene que tener el derecho, porque hoy cambia mucho la sociedad en todos los campos, económico, social, tecnológico, y si nosotros hiciéramos una norma muy precisa, solo reglas, quedarían desactualizadas muy rápidamente. En cambio, lo que se ha hecho es incorporar cláusulas generales que permiten la adaptabilidad a los cambios. Tal vez en el campo de las relaciones personales, un buen ejemplo es el de los adolescentes. El artículo 26 establece cuáles son las facultades de los adolescentes. Primero, nosotros incorporamos la figura del adolescente, pero si nosotros decimos que el adolescente puede realizarse un tatuaje, y esto está en el Código Civil, dentro de 10 años pasan de moda los tatuajes y se quieren hacer otra cosa y se terminó la utilidad de esta norma, hay que tener otra norma. En cambio, lo que se ha hecho es establecer criterios. Entre los 3 y los 16 años pueden tomar decisiones, esas decisiones siempre, atinentes al propio cuerpo, siempre que no sean invasivas. Entonces se pueden hacer un tatuaje. Más de los 16 años, a los 18 años, hay un campo mayor. Ya este criterio invasivo o no invasivo no se aplica, siempre que sean beneficiosas para el cuerpo humano. Es decir, hay criterios que permiten la adaptabilidad. Lo mismo ocurre con la regulación de las relaciones jurídicas sobre el cuerpo, o en materia contractual, o en muchas de las materias hay cláusulas generales que permiten la adaptabilidad. No es simplemente una disputa de poderes, sino es una técnica normativa propia de la codificación del siglo XXI en contextos donde todo cambia muy rápidamente. Entonces, la teoría de las fuentes es distinta, la teoría de las normas también es distinta de los proyectos anteriores. También es importante la teoría de la decisión judicial y del concepto que tiene el derecho como ciencia en este código. ¿Por qué? Porque históricamente se hablaba del derecho como una ciencia especulativa y hoy se lo piensa más como una ciencia problemática, es decir, destinada a resolver problemas. Por eso la mayoría de los textos de este código, empezando por el artículo 1, dice es para resolver casos. Esta es la idea de Perelman y muchos autores que dicen el derecho es una ciencia problemática, para resolver problemas, enfocada en la solución de casos. No es para que discutamos grandes teorías. Y esto se ve a lo largo de todo este código. Por ejemplo, en materia de obligaciones, no hay una decisión sobre la discusión entre obligaciones de medios y de resultados, que es algo que discutió la doctrina, porque no interesa. Lo que interesa son resolver casos. Entonces el artículo 774 establece 3 hipótesis. Cuando uno se obliga con la promesa de un resultado, cuando se obliga con la promesa de una eficacia, resultado más la eficacia, o con una mera diligencia. Es decir, no hay una resolución de la discusión de obligaciones de medio de resultados, sino la solución práctica de los problemas que se generan. Es importante decirlo. Y lo mismo en el plano de la razonabilidad. El artículo 3 habla de que la decisión judicial debe ser razonable. Muchos dijeron, bueno, pero este código aumenta el poder de los jueces porque hay mayor cantidad de cláusulas generales, entonces los jueces pueden decidir lo que quieren. En realidad la idea ha sido contraria. La cláusula general permite la adaptación, pero luego hay una cantidad importante de criterios para que el juez no decida como quiere, sino que siga un razonamiento, y ese razonamiento es argumentativo. Por ejemplo, en materia de capacidad, se le dice al juez, la regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad, y estos son los criterios. En materia de internaciones, la regla es la libertad. Para internar usted tiene que seguir este procedimiento, son estos pasos. Es decir, hay muchos casos en los cuales la cláusula general está complementada con
pasos de razonamiento guiado para que la discrecionalidad judicial no sea abierta, sino controlable, y por eso se exige en el artículo 3 que la decisión sea razonable. También, estos son cambios importantes que no estaban en los proyectos anteriores. También hay aquí una nueva tipicidad de derechos que no estaban en los proyectos anteriores, que regulaban solo los derechos individuales, y acá están también los derechos de incidencia colectiva, tema que es muy conocido, pero que en este código tiene una trascendencia muy grande. Por ejemplo, el abuso del derecho. Tenemos el abuso del derecho en los conflictos de derechos individuales, y tenemos el abuso del derecho respecto de los derechos de incidencia colectiva, que es una figura nueva en el derecho comparado. O sea, una nueva tipicidad de los derechos y también una nueva tipicidad de los bienes que no estaban en los códigos anteriores. Luego, si les interesa, esto se puede profundizar. En materia de regulación de la persona, me parece que hay algunos aspectos que no estaban trabajados con anterioridad y que es importante por lo menos mencionarlos. La regulación de la persona está pensada en concreto, como lo sostiene hoy la doctrina, no es la regulación en abstracto, porque si nosotros nos fijamos en las codificaciones del siglo XIX, el objetivo era la igualdad ante la ley, con independencia de las asignaciones previas del mercado, si uno es rico, si es pobre, o la lotería natural, donde nació. Bueno, en estos años se ha trabajado mucho en la regulación de situaciones concretas, y por eso este código regula a la persona en concreto y en situaciones. Por ejemplo, regula distintas etapas de la vida. El niño, antes se consideraba la persona en general y el menor, pero ahora está el niño como sujeto de derechos por la Convención de los Derechos del Niño, con una cantidad de derechos en materia de adopción, procesos, de familia. Luego tenemos el adolescente, que es otra figura importante, con derechos. Luego está el menor, está el adulto. Hay una cantidad importante de regulaciones pensadas en la edad avanzada, el adulto de edad avanzada, que es uno de los grandes temas que vamos a tener de acá a los próximos años. Pensemos nosotros que Argentina tiene una expectativa de vida mucho más alta que hoy que la que tuvo en la época de Vélez Sarsfield, casi el doble. Y que vamos a tener muchísimas personas de 60 a 80 años con actividad. Ese grupo poblacional merece una tutela en una cantidad de situaciones. Por ejemplo, cómo se desenvuelve respecto al entorno tecnológico. Dentro de 30 años va a ser cada vez más difícil la relación con el entorno tecnológico. Este es un tema muy importante que sería bueno después profundizarlo. Cómo se regulan las situaciones de las personas de edad avanzada que viven solas. La soledad de las personas de edad avanzada hoy es un problema tremendo. Muchos viven internados. ¿Qué pasa con los contratos que firman y en situaciones de internación, en geriátricos? Bueno, hay que proteger a un grupo poblacional que es muy importante y que además va a ir creciendo en los años que vienen. Entonces hay que pensar de acá a 20, 30, 50 años cuáles van a ser los problemas, y este es uno. Entonces están las distintas situaciones en etapas de la vida, y después situaciones concretas. Por ejemplo, la persona internada. El artículo 41 ha hecho una inversión copernicana en esta materia, siguiendo tratados internacionales. Nosotros hemos tenido la causa Tufano en la Corte Suprema, en la que una persona estuvo internada muchísimos años, sin control. Es muy fácil internar a alguien. Las categorías. Alguien me decía que hay alguien que es profesora de literatura acá. Es bueno estudiar este código, porque esto lo hicimos en un debate que se hizo en la Biblioteca Nacional desde el punto de vista del lenguaje, en comparación con las codificaciones del siglo XIX. El lenguaje tiene significaciones y las significaciones crean categorías. Entonces, por ejemplo, el demente
el intervalo lúcido, todas eran categorías, basta leer a Foucault, ¿no? Eran categorías descalificadoras y que automáticamente procedían a la internación. Una cosa atada con la otra, lo normal y lo anormal. Esto ha cambiado sustancialmente ahora, no solo porque ya no se utiliza este vocabulario, sino que ha sido sustituido por otro, que es la capacidad y la capacidad restringida, sino que además toda internación no voluntaria tiene un procedimiento muy estricto y que además no es solamente médico, sino social. Y si además una persona que está en una situación con capacidad restringida, comprobada con criterios médicos sociales, la solución no es la internación es la última solución. Lo que se busca no es inmediatamente designarle a alguien que le represente y anularlo, sino tratar de que pueda ejercer el máximo de su capacidad posible, y por eso están regulados los sistemas de apoyo. Es decir, lo que se busca es apoyarlo para que pueda ejercer la máxima capacidad posible. Este es un cambio fenomenal en el derecho comparado, incluso a la luz de tratados internacionales que ya estaban citados en esta causa Tufano de la Corte. Es decir, hay muchas de estas situaciones en la regulación de la persona en concreta, por ejemplo también en el acto médico, en los deportes de riesgo, de protecciones vinculadas a lo que nosotros creemos que hoy es lo que la doctrina argentina afirma, es decir, la persona tiene problemas concretos y son los que hay que regular. Y también hay una noción que nosotros denominamos de ciudadanía del siglo XXI, que tiene que ver con la participación activa del ciudadano. Es decir, el ciudadano que solo elige, que solo tiene derechos electorales, es muy distinto del ciudadano actual y del que esperamos en el siglo XXI, ese ciudadano que participa a través de acciones, que actúa, que modela el sistema social. Entonces aquí hay una categoría de derechos personalísimos, artículos 52 y siguientes, relacionados con la prevención. Este es un tema muy interesante, porque la prevención y la tutela inhibitoria que nos viene del derecho romano estaba pensada solo para la propiedad. Ahora la hemos trasladado, hay mucho escrito sobre esto, no es una cuestión novedosa, pero se ha trasladado la tutela inhibitoria al campo de los derechos fundamentales, en el derecho privado para los derechos personalísimos. Una persona puede prevenir, por ejemplo, en relación a la imagen, al dato personal. Estos son temas de enorme trascendencia para el futuro. Nosotros pensemos que todos los que son niños hoy van a tener toda su vida en internet, toda, porque todas las fotos van a internet, todo lo que uno hace está filmado, todos los actos médicos están en internet, todo. Entonces, un niño que tenga dentro de 40 años cualquier problema, va a vivir en un entorno similar al que describieron algunos de los grandes autores de la literatura, como por ejemplo Orwell o Huxley, ¿no? Un mundo muy controlado. Entonces, ahí es donde se va a ver la ciudadanía, ¿no? A uno le pueden llegar a decir, mire, yo a usted no le doy trabajo porque en su código genético surge que va a tener depresión dentro de 5 años, o va a pagar más caro el seguro por un dato médico. Es decir, una base de datos es muy sencilla de armar hoy, ya dentro de 20, 30, 50 años va a ser un tema. Es decir, estos temas, que además exceden mucho la capacidad del Estado de controlarlos, van a estar en manos de la ciudadanía. Entonces, potenciar acciones para que los ciudadanos del siglo XXI sean activos es otra de las ideas que está detrás de esto, articulando bien el sistema de los derechos personalísimos con la prevención en materia de responsabilidad civil y con toda la jurisprudencia que hay hoy en la Argentina sobre los derechos fundamentales y su aplicación inmediata en las relaciones privadas. ¿Sí? Esto es un sistema coherente.
En materia de familia, es tal vez el tema que más se ha hablado y el que menos necesita explicación hoy. Simplemente, ¿por qué se hizo este cambio? Que es muy diferente de todos los proyectos anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos discutido muchísimo cuál es el criterio. Acá hay dos criterios en materia de familia. El legislador puede legislar teniendo en miras un modelo ejemplar. Y esta es la tradición. Por ejemplo, Vélez Sarsfield, como era lógico en su época, pensó en el modelo familiar religioso. Hombre, mujer casados con 2 hijos y casados civilmente y por la vía religiosa. Lo cual era muy respetable y sigue siéndolo. El problema es si el legislador solo se debe ocupar de esto y si el legislador actual tiene en miras una sociedad homogénea, o por lo menos con grupos homogéneos grandes, como fue aquella época, o es una sociedad multicultural. Es un gran debate. Fue tal vez uno de los debates más importantes que tuvimos en el proceso de redacción de este anteproyecto. Y básicamente, si uno mira la historia argentina, desde la propia sanción del Código de Vélez, a los pocos años ya hubo conflicto con esto, ya se cuestionó y hubo conflictos, y se tuvo que dictar la ley de matrimonio civil, y después, bueno, toda la historia conocida, vino el divorcio, el matrimonio igualitario, y la sociedad va por otro camino, va por el camino de que es una sociedad multicultural donde cada uno quiere vivir como le parece. Entonces, acá también hay que decidirse y pensar. Los argentinos somos libres de organizar nuestra vida o dependemos de lo que le va a decir el legislador. La opción fue adoptar una posición que no sea ejemplificadora, que no sea una imposición. Para eso está la persuasión. Si uno quiere favorecer un tipo de matrimonio, bueno, hay muchas maneras de persuadir, de convencer, pero el legislador tiene que, nuevamente, solucionar problemas, y los problemas están, porque hoy hay convivencia en todas las clases sociales, en todas las edades y en todo el país. Entonces, ¿cómo no lo vamos a dar instrumentos para solucionar estos problemas? Y lo mismo ocurre con todas las otras regulaciones que hay en este código en materia de divorcio. Por eso se hizo un cambio muy grande. Este es otro cambio, digamos, casi de paradigma, porque hasta el año 98, el proyecto del 98 seguía con la línea del modelo ejemplar. Nosotros adoptamos otro, que es poner a disposición de la ciudadanía distintas opciones y que cada uno las elija, pensando que son personas adultas y que cada uno puede decidir lo que quiera sin pedir permiso. Y el derecho no tiene por qué juzgarlo. No son conductas ilícitas, sino son opciones de vida. Esta es la idea. Después tenemos un montón de disposiciones relativas al campo patrimonial, que yo no me quiero extender demasiado porque ya estoy en el límite, pero son importantes. Pensemos que hay en este código, que es civil y comercial, y acá hay una aclaración que hacer. Los códigos hoy no son solo códigos de especialidades, Nosotros tenemos que pensar distinto. En la época de Vélez se pensaba más en términos de especialidades. Hoy es difícil que uno sea solo civilista. No puede ser solo civilista, tiene que saber de derecho constitucional, si va a haber diálogo de fuentes. Tiene que saber, y en este código, los códigos del siglo XXI son códigos que organizan los sistemas, la relación entre los microsistemas, el sistema y la constitución. Entonces, en este código lo van a aplicar toda la sociedad, pero además en las especialidades, ustedes van a ver que hay procesalistas interesados, porque hay procesos de familia, está el arbitraje, hay normas procesales de inversión de la carga de la prueba. Les interesa a los comercialistas, a los civilistas, a los que hacen laboral, porque hay responsabilidad civil, en fin, a los constitucionalistas, porque el título introductorio tiene muchos elementos de derecho constitucional,
a los que hacen sociología. Es decir, hoy no se puede decir es solo derecho civil, sino más bien es un sistema que organiza la relación entre las distintas áreas de la vida social. Nosotros en el derecho comercial se han tomado muchísimas disposiciones que tienen que ver con lo que ya se hacía, por ejemplo el contrato de franquicia, que ya se practicaba, pero que ahora está regulado, o la agencia, las relaciones de los vínculos asociativos han pasado de una ley especial a estar en el centro del código. Una cantidad de instrumentos del desarrollo económico que también es importante, y la seguridad jurídica en las relaciones comerciales. Por eso hemos tomado una decisión que también es importante, que no estaba en los códigos anteriores, en los proyectos anteriores, ni está en ningún código de derecho comparado, que es la fractura del tipo general de contratos, que es un tema importantísimo, porque hoy están mezclados el derecho del consumidor con el derecho de los contratos de empresas. Entonces nosotros tomamos la opción de dividir. Hay un título donde están los contratos entre empresas y otro los contratos de consumo, y esto clarifica, simplifica, porque por ejemplo hoy en Brasil hay muchos problemas porque se aplican las normas del Código de Consumo al Código Civil. Y entonces esto, que también estaba ocurriendo en la Argentina, ya no va a suceder porque está muy claro cuál es el ámbito del derecho del consumidor y cuál es el ámbito de las relaciones entre empresas. Es decir, esto se ha ido aclarando. En fin, hay muchísimas normas que tienen que ver con la seguridad jurídica, con las relaciones de consumo, con la economía de servicios. Pensemos nosotros que en la época de Vélez solo había una economía basada en el intercambio de bienes. La economía de servicios era muy pequeña. Hoy la economía de servicios es enorme. Entonces, una regulación extensa de los contratos de servicio, de las obligaciones de hacer, era necesaria, y esto no estaba tampoco en los proyectos anteriores. Esto está ahora y va a ser muy utilizado. Creo que hay un panorama enorme para desarrollar en este código en todos estos campos. Es decir, reitero, en las normas específicas no van a encontrar grandes novedades. Sí van a encontrar grandes novedades en el modo en el cual está organizado, en los conceptos que están detrás, que iluminan. Y creo que este es el último aspecto del cual voy a hablar, porque nos interesó mucho que este código sea también un código de valores. Se dice en el artículo 2, porque los valores hoy tienen una importancia en el campo normativo. En la organización de la sociedad, hoy se habla mucho de las emociones. Hablamos de las emociones en las neurociencias, se habla de las emociones en la organización de la sociedad, por ejemplo, el libro de Martha Nussbaum, o se habla también de los valores en el campo de la organización de la sociedad desde el punto de vista jurídico. Y es importante porque si nosotros no tenemos grandes valores que iluminen el comportamiento social, es muy difícil que las sociedades funcionen armónicamente, o por lo menos tengan organización en sus conflictos. Nosotros decimos siempre, los conflictos no se pueden suprimir, porque el consenso no es la ausencia de opiniones diferentes. El consenso surge luego de un entrecruzamiento de posiciones diferentes, pero tiene que haber valores que guíen la sociedad. Si ustedes se fijan, este es un código donde hay muchos valores importantes, como por ejemplo la protección del ambiente, la protección del consumidor, la protección de la persona, la protección del niño, la tutela del cuerpo humano, la no comercialización del cuerpo humano. Esos son valores, valores que iluminan. Por eso vemos cómo hoy esto ha dado un resultado importante, porque vemos que en el proceso de implementación de este código, lo que se está haciendo ahora en la jurisprudencia, nosotros hicimos una página gratuita que se llama Nuevo Código Civil para poder ayudar al proceso de implementación. Ahí se publican, los jueces mandan fallos, los autores mandan doctrina,
Y vemos cómo este tema de los valores ha tenido un efecto importante, porque se generan corrientes detrás de determinados principios axiológicos. Y esto es lo más relevante para el futuro. Nosotros tenemos que tener una sociedad que tenga emociones, valores, detrás de las utopías, como se decía en otra época, detrás de los cuales la gente se organice, luche, participe. Entonces el código está también dentro de esta corriente, que es una corriente que se discute en la filosofía y en la teoría política, pero que en el plano normativo tiene todo un aval también, es decir, pongamos algunas grandes ideas en la sociedad y detrás de las cuales todos nosotros nos entusiasmemos. Creo que es importantísimo que nosotros generemos este entusiasmo y que hoy vemos, porque la verdad es que se ha generado un proceso extraordinario en todo el país. Nosotros que hemos vivido los fracasos de los proyectos anteriores, hoy estamos realmente entusiasmados porque vemos que en todo el país hay cursos, hay actividades, hay sentencias, hay debates, hay libros, hay una participación en un debate cultural. Mover a la sociedad en un debate cultural donde haya crítica, donde haya discusión, donde haya participación, eso es extraordinario. Yo lo viví cuando empecé a trabajar en el mundo académico con la reforma del 68, que no fue una buena época, pero cuando yo empecé ya había pasado esa época y se empezaron a vivir en los años 90 un proceso importantísimo. Había congresos en todos los pueblos y ciudades del país y toda una generación de juristas de derecho privado entusiasmados, hagamos esto, hagamos lo otro. Después eso se fue apagando, pero ahora vemos de nuevo ese impulso, lo que son las jornadas que hay en todos los ámbitos del país, en regiones donde uno dice están alejados. No están alejados, están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. El pueblo argentino quiere participar y entusiasmarse detrás de algunas cuestiones, y esta es una. Nosotros vemos que hay un enorme proceso de participación y por eso creemos que la universidad, entre todos, es un gran factor. La universidad tiene que recuperar ese rol de ser un agente de participación social, de participación en políticas institucionales, y esto también es un área. Creo que el código brinda esa oportunidad para que todos nos entusiasmemos. Nada más y muchísimas gracias. Una primera pregunta tiene que ver con la regulación de las cuestiones indígenas en el nuevo Código Civil y Comercial. El código, por supuesto, tiene aspectos muy positivos, pero este fue un punto polémico porque se sostuvo que en la discusión en el Congreso no se tuvo en cuenta el convenio 169 de la OIT, que incluye una obligación de consultar a los pueblos originarios acerca de la regulación de sus derechos. Y la pregunta apunta a conocer su opinión y la de la comisión redactora acerca de este punto en particular. Sobre la consulta, hubo consultas. El Congreso formó una comisión bicameral y esa comisión bicameral hizo numerosas audiencias públicas y en todas las audiencias públicas fueron los representantes de los pueblos originarios. De hecho, todas las ponencias que ellos presentaron están disponibles. En esas audiencias públicas hubo 1.100 ponencias, muchas de ellas eran de los pueblos originarios. Esas fueron audiencias públicas. Además, en el proceso de redacción nosotros también consultamos. Es decir, que el tema de la participación me parece que eso estuvo. Lo que la discusión viene más por otra cuestión, que es el tipo de solución que quedó en el código. ¿Por qué? Porque acá hay una discusión, o sea, la ley, la Constitución
tiene ya una definición sobre los pueblos originarios, ¿no? Hay que empezar por ahí, ¿no es cierto? Luego, la discusión es en qué medida esto debe estar en un código o en una ley especial. Esto se discutió mucho en el Congreso. Nosotros habíamos incluido una regulación que tenía en cuenta la propiedad indígena, básicamente por todas las propuestas que habíamos recibido de representantes de pueblos originarios. Esto fue suprimido en el trámite parlamentario porque se piensa que tiene que haber una ley especial. Bueno, es una opción legislativa, de hecho están discutiendo leyes especiales sobre esto, hay varios proyectos y veremos qué es lo que se legisla. No hay en el código hoy una contradicción, sino más bien lo que quedó es la decisión del Congreso de regular de manera especial, más que incluirlo en el código. Y después el otro tema que se discutió es el carácter que tienen las comunidades de pueblos originarios, porque hay un debate casi, la Argentina tiene un sistema donde los pueblos originarios están dentro del Estado o hay una pluralidad de naciones. Esto fue muy discutido en el Congreso y la opción fue la primera, es decir, el sistema de pluralidad de naciones que adoptó Bolivia no fue aceptado acá. Bueno, también es una decisión de política legislativa. Y esta es una pregunta que muchas personas se hacen. Tiene que ver con la regulación del artículo 765 del Código Civil y la obligación de cumplir los contratos en moneda extranjera. El anteproyecto incluía la posibilidad, o más bien decía que el acreedor debía cumplir en la moneda en la cual, el deudor, perdón, en la moneda en la cual se había obligado a cumplir. Esto fue modificado en el Congreso Nacional posteriormente. Y la pregunta es, ¿cuál es su visión al respecto? Obviamente quedó manifestada en el anteproyecto, en algún sentido, pero de todas formas la pregunta apunta a saber cómo ve la evolución de la jurisprudencia en este punto y cómo protegería el derecho privado o el derecho en general al acreedor en esos casos. ¿Y qué ocurre dado que hoy hay muchos tipos de cambios, digamos, en nuestro país? Hay un oficial, pero hay otros cambios, ¿cuál deberían seguir los jueces, etcétera? Hay varias precisiones que hacer aquí. Lo primero es que en general los países tienen una moneda y la gente contrata en la moneda nacional. Lo que los argentinos hemos vivido es una anormalidad. Creo que hay que decirlo porque si no entendemos mal las cuestiones. Nosotros tuvimos la contratación en moneda nacional durante casi toda nuestra historia, desde Vélez Arfield en adelante. Después, con las crisis económicas que hubieron, los periodos inflacionarios, el deterioro monetario, se terminó la ley de convertibilidad que le dio a la moneda extranjera carácter dinerario. El dólar es moneda. Después tuvimos la crisis del 2002 con la ley de convertibilidad y se dictó la ley 25.561 de emergencia, que cambió todo el sistema nuevamente. Bueno, nosotros cuando redactamos el anteproyecto nos inclinamos por mantener la ley de convertibilidad porque pensamos que esto tiene que ver con la confianza de los argentinos, que ya estábamos todos bastante castigados durante una historia y todos esos altibajos quedan en la memoria colectiva y se traducen en las acciones. El Congreso, el Ejecutivo primero y después lo respaldó el Congreso, optó por decir no, la regla tiene que ser la moneda nacional. Bueno, esta es una decisión de política legislativa que no es criticable para nada, es una opción. Ahora, ¿cuál es el sistema que quedó para explicarlo? Primero, la contratación en moneda nacional, que es lo que debería ser habitual en cualquier país, cuando hay inflación hay dos mecanismos para corregirlo. Uno es la tasa de interés, que el código regula
perfectamente, y lo otro son las obligaciones de valor, que no estaban en la codificación, no estaban en la ley, pero sí habían sido creadas por la jurisprudencia y la doctrina en la época de hiperinflación. Entonces ahora sí se incluyeron las obligaciones de valor. Por ejemplo, cuando el dinero no es entregado como objeto, sino como medio de pago, esa es una obligación de valor. Entonces una indemnización se determina al momento más cercano al pago. Esto lo había dicho ya la jurisprudencia, la doctrina, y ahora tenemos esa herramienta para corregir las obligaciones en moneda nacional en contextos inflacionarios. Los dos instrumentos están. La moneda extranjera es distinto. Cuando hay dos modelos en derecho comparado, o se prohíbe o no. En el Código argentino no está prohibida. Otros países sí prohíben la contratación en moneda extranjera. Expresamente el Código dice el contrato en moneda extranjera es nulo. Entonces esta es una norma de orden público que realmente impide la contratación en moneda extranjera. Nosotros no tenemos eso. Esta es la primera aclaración que hay que hacer. Por el contrario, lo que tenemos es muchas disposiciones que admiten la contratación en moneda extranjera, porque se modificó ese artículo, pero no vieron los demás. Entonces quedaron, por ejemplo, en materia de depósito bancario, quedó la norma que prevé que en el depósito bancario, cuando se entrega moneda extranjera, hay que devolver moneda extranjera. La doctrina del presidente Dualde, que depositó dólares, recibirá dólares. Entonces, esto quedó. Por lo tanto, si no es prohibida la contratación, tampoco el contrato viola el orden público. Por lo tanto, un contrato que pacte en moneda extranjera obliga perfectamente. Esto es lo que está diciendo la jurisprudencia. Ya hay 3 o 4 fallos que se han orientado en este sentido. Es decir, si el deudor se obliga en moneda extranjera, tiene que cumplir en moneda extranjera. Otro aspecto distinto de esto es las regulaciones cambiarias y las regulaciones de emergencia. O sea, la solución en el código está, no ha traído mayores problemas. El problema es que si uno se tiene que obligar en moneda extranjera y tiene que pagar y no se consigue en la moneda extranjera, ¿qué pasa? Bueno, ahí sí, esto no es un problema del Código Civil, es un problema de la legislación cambiaria, y esto se está discutiendo hoy en día. Hay fallos que dicen que igual lo debe y declaran la inconstitucionalidad de las regulaciones cambiarias. Tema que está en análisis judicial, por lo tanto nosotros no podemos emitir opinión, pero esto es un problema de la regulación cambiaria de orden público, no es derecho público, no es del Código Civil. El otro problema es la legislación de emergencia, porque cuando se discutió esto decían, bueno, ahora viene la especificación. La especificación no es esto, la especificación ocurrió en la Argentina cuando se dictó una ley que dijo, donde dice dólares dice pesos, y donde dice 1 a 1, la paridad es 3 a 1. Es decir, es la legislación de emergencia, y eso se dictó con la ley de convertibilidad. O sea que por más que hubiéramos puesto la ley de convertibilidad en el Código Civil, igual, si hay una crisis, el Congreso dicta una ley de emergencia y lo modifica. Ese es el problema. La especificación es un problema de la legislación de emergencia. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte ya previene esto, y además hay una norma que dice que los derechos de los contratos son derechos de propiedad en el Código Civil, que es receptar la jurisprudencia de la Corte. Con lo cual hay mayor protección respecto de las normas de emergencia económica. Si se dictaran, se afecta el derecho de propiedad. Y tenemos una situación mejor que la que había en el 2002, cuando todo este tema se discutió. Es decir, en concreto, hoy no hay una prohibición de contratación en moneda extranjera, y no hay hoy demasiados problemas, por lo menos en la jurisprudencia no ha habido
mucha discusión sobre esto, ¿no? Hay una serie de preguntas sobre los mismos temas que tienen que ver con el hecho de que, en primer lugar, el Código Civil y Comercial establece un plazo que creo que al principio era de un año y luego el Congreso lo redujo para que empiece a regir el 1 de agosto de este año. Entonces la pregunta tiene que ver con si han previsto algún modo de actualización para los jueces también, en el sentido de que esta universidad y otras instituciones ofrecen cursos para los abogados, pero los jueces también se encuentran con un código nuevo que van a tener que interpretar, que es muy vasto. La pregunta es cómo hacen los jueces que tienen que resolver casos complejos para actualizarse, en primer lugar. En segundo lugar, una de las preguntas consulta su opinión acerca del plazo en el que entró a regir el Código Civil, porque parece, en un mundo tan complejo, un plazo corto, un año, finalmente fueron algunos meses menos, pero claro, los abogados están buscando actualizarse muy rápidamente, pero se ven un poco abrumados. O sea, muchos abogados y abogadas sostienen que quizás hubiera sido mejor una reforma, digamos, gente que está a favor de la reforma, pero de a poquito. Reformemos primero el derecho de familia, las normas sobre adopción, luego actualicemos el derecho de los contratos, luego actualicemos, en fin. Entonces, que las preguntas apuntan a su opinión sobre cada uno de estos. Sí, son opciones. Digamos, sobre el primer punto, los jueces están haciendo cursos, hay cursos para jueces en todos los tribunales. Realmente no está, nosotros vamos siguiendo muy de cerca esto porque a través de esta página los jueces se consultan entre sí y no hay hoy problemas de desconocimiento. En general, por lo que yo decía, la mayoría de las normas son conocidas, no hay problema de desconocimiento. Lo que sí va a demorar más tiempo, lo cual es lógico, es la comprensión de lo que yo dije ahora, es decir, todo el cambio sistémico. Eso es lógico y es bueno que demore, que se vaya madurando, porque a veces se aplica un texto teniendo en cuenta un contexto anterior. Pero esto es un proceso normal que ocurrió en todos los países y no es problemático. Hoy no hay problemas de denegación de justicia por el código, está aplicando, los jueces consultan entre sí, no hay, la jurisprudencia es muy abundante, hay muchísimos fallos, no lo vemos. En cuanto al plazo, el plazo que nosotros pusimos en el anteproyecto era el de 6 meses, que fue el que finalmente se aplicó. En el Congreso se pensó en 2 años, después en 1 año, se sancionó con 1 año y después se puso 6 meses. La realidad es que nosotros pusimos 6 meses por la experiencia de todos los proyectos anteriores, porque en realidad si nosotros ponemos siempre es entre 6 meses y 12 meses, mucha diferencia no hay, en definitiva siempre hay que actualizarse y estudiar. Pero esta idea de la prórroga continua nos está pasando, por ejemplo, con las notificaciones electrónicas, ¿no? Todo el mundo dice que queremos juicios más rápidos, queremos cambios. Bueno, aplicamos las notificaciones electrónicas. Cuando la empezamos a aplicar, les dice, por favor, prorróguenla por 6 meses. La prorrogamos por 6 meses. Ahora prorróguenla por otros 6 meses. Y así estamos de prórroga en prórroga. Hasta que dijimos, bueno, basta. Es decir, no es un problema de cuántos meses. Es un problema de que haya una idea clara de cuándo se aplica. Obviamente en el siglo XIX la idea era de 2 años, código alemán por ejemplo, pero eso era en otras épocas. Ahora no hay, de hecho no ha ocasionado muchos problemas la aplicación. Ahora, más allá de que hubo, siempre hay algunos pronósticos apocalípticos que no sucedieron. No hay, lo importante es que haya una idea clara de que se empiece a aplicar, y esto es lo que se está haciendo. Por suerte,
Nosotros pensábamos que lo mejor era 6 meses, no un año. Y esto se está haciendo. Y la reforma parcial, algunos países lo utilizan, para nosotros pensamos que sería un desastre. En la Argentina, la experiencia nuestra es que ese tipo de reformas no funcionaría, sería muchísimo peor, porque sería asistemática, ¿no? Se discutió, pero las reformas parciales, incluso en países que tienen una larga tradición jurídica, terminan en un problema complicado, porque cuando modifican la tercera parte ya no se sabe qué decía la primera, y hubo cambios en el proceso, entonces hay que modificar la tercera y la primera parte. No se puede, porque además tiene que haber un sistema. Hay que armar un sistema coherente, y hoy los cambios son muy acelerados. Entonces, imagínense que nosotros hacemos un cambio en materia de la parte general, título introductorio. Dentro de un año modificamos familia, dentro de 2 años obligaciones, al tercer año contratos. Y ahí ya quedamos desactualizados, porque no se puede modificar por partes, y mucho menos en la Argentina, donde tenemos tantos cambios institucionales. Nosotros pensábamos que tenía que ser, que por otra parte es lo que decían todos los proyectos anteriores, ¿no? Hacer un sistema, y es lo que opinaba, por ejemplo, Jean Vías. La doctrina clásica en la materia también, lo que opinó Vélez Arfield, lo que opinó Sarmiento. Es decir, toda la tradición argentina siempre sostuvo que el código es un sistema, y ese sistema es completo, no se puede tocar por partes porque sería desastroso, y yo creo que es razonable. Nosotros seguimos nuestra tradición, aunque hay países que lo hacen parcialmente, ¿no? Y reformas, pero nuestra experiencia no ha sido esa. Bueno, una última pregunta tiene que ver con la relación que mencionó usted entre el derecho público y el derecho privado. Hay muchas partes del Código Civil y Comercial en la que la norma hace referencia a la regulación del derecho administrativo, por ejemplo, en las restricciones en materia del dominio, o sea, de la propiedad. Y también, por supuesto, está la gran discusión acerca de la responsabilidad del Estado, las modificaciones que tuvo el anteproyecto en el Congreso de la Nación. ¿Cómo ve esa relación entre derecho administrativo y derecho público, y cuáles son los peligros que tiene? En particular pienso en la responsabilidad del Estado, digamos, en qué va a ocurrir cuando los jueces interpreten el nuevo Código Civil y Comercial y se encuentren con que tienen que derivar a otra jurisdicción. En fin, esto ha generado muchas dudas también en gente que no es abogada y que quiere entender mejor cuál es el resultado de esos cambios y lo que decía antes el anteproyecto. Bueno, para entenderlo mejor, lo importante es señalar que el Código Civil no tiene nada que ver con la responsabilidad del Estado. O sea que cuando los jueces interpreten no va a ocurrir nada. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando se sancionó el Código Civil, Vélez Arfield no reguló la responsabilidad del Estado. Reguló la responsabilidad civil del funcionario. A partir de eso, hubo toda una creación jurisprudencial que terminó sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la responsabilidad civil del Estado. Y esa responsabilidad terminó siendo la doctrina de la Corte, basada en que hay una responsabilidad por la falta de servicios, esa responsabilidad subjetiva, fallos que nosotros hemos suscrito. Eso fue lo que nosotros incluimos en el Código Civil. En el proceso, en el anteproyecto, en el proceso parlamentario hubo una discusión, porque esa discusión ya estaba antes. Hay autores de derecho administrativo que dicen que ese es un tema del derecho administrativo y no de los civilistas. Es una disputa de especialidades. Entonces hubo una fuerte presión de todo el grupo de administrativistas, y pidieron que sea una ley especial.
Lo curioso es que esa ley especial de responsabilidad del Estado salió hace rato. Y nadie habla de ella, ni la critica, ni nada. Están preocupados por el Código Civil que no dice nada. En definitiva, lo que hay que analizar es la ley de responsabilidad del Estado, de la cual nadie habla y está vigente hace muchísimo tiempo. Y para nosotros es un tema que hay que discutir. Pero hay una confusión muy grande. Todo el mundo cree que está en el Código Civil, no está en el Código Civil. Hay una ley especial de que regula la responsabilidad civil del Estado. Y ya está vigente y hace mucho que está vigente. Entonces, lo que nos llama la atención, esto lo decimos siempre, es que hablan del problema de la responsabilidad civil en el Código, pero ya hay una decisión legislativa, es decir, en el futuro podrá agregarse al Código Civil, pero ya hay una ley que regula la responsabilidad civil del Estado, que tiene bastantes problemas. No es nuestra posición, nosotros siempre sostenemos lo contrario, pero no ha habido críticas, ni planteos, ni nada, y hace muchísimo que está vigente. Entonces, creo que eso es algo que realmente yo no termino de entender. ¿Cuál es la discusión? Porque en realidad el tema está ya regulado en una ley y además con muchos problemas, porque cuando uno regula la responsabilidad civil del Estado dentro del Código Civil, esto constitucionalmente es derecho común, no se denomina el derecho anglosajón, o la habilitación que establece la Constitución para regular los códigos. Entonces, si está en el código, se aplica a todo el país. Ahora, si no está en el código y está en una ley especial, el punto es que eso regula la responsabilidad del Estado nacional. ¿Qué pasa con las provincias? Tienen que adherir. Y acá hay todo un tema que nadie lo discute. Tienen que adherir las provincias y si no, no se aplica. O sea, hay muchos temas de una ley que está vigente hace mucho tiempo y que pasó desapercibida. Es como que todos siguen mirando para allá, pero no está allá el tema, está acá y hace mucho tiempo. Entonces digo, bueno, creo que también hay que hacer cursos sobre la responsabilidad civil del Estado en la ley especial y analizarla, que sea conocida por lo menos, porque tampoco hay fallos. No sé, qué es una rara avis. No está es como que se sigue hablando de un tema que ya no existe, está en una ley especial y es importante que se discuta eso. Tomaremos su propuesta entonces, claro. Haremos un curso desde la Escuela de Derecho, sí. Responsabilidad del Estado. Bueno, de verdad, se habló esto en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Nadie habla de la responsabilidad del Estado y es una ley que estuvo mucho antes que el Código y no sé si pasó desapercibido o no es un tema que se discuta, pero realmente es una ley que tiene muchos temas para analizar. Bueno, le voy a pedir al rector de la universidad, Mr. Jablonski, que se acerque para entregarle una placa de agradecimiento